ist mit großer Mehrheit angenommen worden. Herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Poco a poco vamos viendo las orejas de lobo al corderito de Podemos. A los que les recuerden sus vínculos con Venezuela, siempre responden diciendo que no quieren hablar de los problemas de España y por eso desvían la atención a lo que ocurre, dicen, a 7.000 kilómetros de nuestro país. Hoy han tenido otra oportunidad para aclarar su relación con el chavismo en el voto de una moción para condenar la violencia en ese país y liberar a los presos políticos. ¿Adivinan cuál ha sido el sentido de su voto? Vamos ya con las 5 W de esta noticia. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Podemos ha votado en contra de la moción de condena del chavismo en Venezuela. Concretamente, se votaba censurar la violencia en ese país, pedir la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución política. El partido de Pablo Iglesias ha votado en contra de las medidas que contiene esta resolución. En paralelo, hemos conocido que la mujer del alcalde de Caracas, detenido hace un mes por Maduro sin motivo aparente, ha revelado que en su reunión con los líderes de Podemos, estos le pidieron discreción con el encuentro. Y hoy ha sido la votación de la resolución para exigir al régimen de Maduro la liberación de presos políticos. Justo 2 semanas después de otro pleno en Estrasburgo de similares características al que Podemos no acudió, ya que sus dirigentes estaban en Madrid en el mitin de Pablo Iglesias paralelo al debate sobre el Estado de la Nación. La resolución se ha votado en el Parlamento Europeo. La condena ha ganado por goleada, 384 votos a favor, 75 en contra, entre ellos los 5 eurodiputados de Podemos y 45 abstenciones. Y el quien tiene 2 claros protagonistas: Pablo Iglesias, líder del partido, que junto a Monedero, Errejón y Alegre han tenido una estrecha y cercana relación con el régimen chavista durante los últimos años, y por otro lado Podemos, el partido en sí y sus cientos de militantes. Estos últimos podrían haber mostrado su condena a la dictadura y opresión venezolana, podrían haber votado a favor de la liberación de presos políticos y podrían haber condenado públicamente la vinculación de sus líderes con el régimen, pero no han dicho nada. Y llegamos al cómo, pese a las innumerables ocasiones que han tenido los líderes de Podemos para desmarcarse de las ejecuciones del chavismo, de las detenciones ilegales, de las persecuciones a periodistas y opositores, lo máximo que ha dicho Pablo Iglesias es que no le gusta que detengan a alcaldes en genérico. En la primera prueba de verdad que han tenido para condenar la falta de libertad, han votado a favor del gobierno de Maduro. Queda patente el dicho de no morder la mano de quien te da de comer. ¿Por qué Podemos ha votado en contra? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. Cuando llegaban hacía tiempo a Occidente los horrores de aquella gigantesca cárcel que había al otro lado del muro, el Partido Comunista de España, el PC, se empeñaba en negar las evidencias. Algún famoso intelectual de izquierdas llegó a defender los gulags soviéticos. Incluso pidió mejor vigilancia para que no se escapasen disidentes como Alexander Solzhenitsyn. Luego, en los años 90, supimos que Moscú había financiado regularmente al PCE. Es decir, que no solo eran camaradas, que los soviéticos eran también sus amos y sus patrones. Podemos es una formación leninista, comunista, leninista. A nadie puede extrañarle que apoye el régimen represor de Venezuela. Son sus camaradas, sus amos y sus patrones. Y si algún disidente escapa de las cárceles del chavismo, es probable que antes que pedir su libertad pidan muros más altos y más guardias, porque el comunismo es una cárcel permanente. Un consejero de Caja Madrid, miembro de UGT, utilizó su tarjeta Black para financiar la compra de octavillas, carteles, circulares que formaban parte de las campañas que ponían en marcha el sindicato. Palabras del sindicalista Rafael Eduardo Torres Posada ante el juez que instruye el caso, el magistrado Fernando Andreu. Según Torres, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, estaba al corriente de todas estas prácticas. Prosigue la campaña de acoso y derribo del Partido Popular contra Ciudadanos, utilizando argumentos separatistas. Atacan al líder de la formación de ser catalán, de llamarse Albert. Dicen los populares que no quieren que nadie así gobierne a los andaluces. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadanos y que tiene un responsable político que se llama Albert. Me importa poco el nombre, cómo se llame, si Antonio, Alberto o Pepe. Lo que le pediría, por favor, es que no cometa el mismo error que Artur Mas y los separatistas, que Cataluña es España.
En Cataluña, las asociaciones independentistas vuelven a rozar el ridículo. La Asamblea Nacional de Cataluña ha editado un díptico que va a repartir entre los turistas en el que hace una revisión particular de la historia de esa comunidad. Tienen constitución desde el siglo XIII. Artur Mas es su presidente número 129. Ofrece además fotografías de monumentos catalanes abrigados con la estelada, la bandera independentista. En los próximos minutos analizaremos el folleto en profundidad. El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió hoy que se asuman responsabilidades por la fuga del etarra Alberto Plazaola. Recordemos que el etarra escapó por una filtración desde el Tribunal Supremo que le anunció que este organismo iba a anular la puesta en libertad de Plazaola decretada por la Audiencia Nacional. Y si una persona está puesta en libertad y no está en libertad condicional y no tiene medidas de seguridad decretadas por la autoridad correspondiente, pues es evidente que no tiene. Si ejerciera sobre él una vigilancia, pues estarías incurriendo en una ilegalidad. En nuestra sección de hoy, jueves, el corruptómetro, analizaremos de la mano de Ignacio Fuster Fabra las filtraciones en el mundo judicial, policial. ¿Quién filtra? ¿Cómo se filtra? ¿Con qué intereses se hace? ¿Se persigue? ¿Y qué ocurre si finalmente se persigue al filtrador? Se encuentra al filtrador, mejor dicho. Lo analizaremos con Fuster Fabra. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Florentino Pérez ha explotado hoy, no aguanta más de las tergiversaciones periodísticas y ha arremetido en tromba contra determinados medios de comunicación. Ha pasado al ataque, Florentino Pérez. Sí, exactamente, porque el presidente del Real Madrid ha desayunado hoy con una portada que decía que Ancelotti tenía un ultimátum en el Camp Nou y que ese día, si el Real Madrid perdía, podría irse a la calle. Bueno, pues ha decidido entonces ver lo que publicaba la prensa y pasar al ataque. Carlo va a seguir pase lo que pase. La prensa miente y el madridismo tiene que estar unido. Esos han sido los mensajes del presidente del Real Madrid en la comparecencia de esta mañana. Bueno, pues en el tiempo de deportes veremos lo más importante, mejor dicho, de esta rueda de prensa y además sabremos si finalmente Dani Alves se marcha del Barcelona o no. UGT financió gastos del sindicato con las tarjetas Black de Caja Madrid. Es lo que ha declarado Rafael Eduardo Torres, miembro de este sindicato y consejero de Caja Madrid. Asegura que utilizó la tarjeta que le habían asignado para financiar diversas compras relativas a campañas del sindicato. Por ejemplo, compras de octavillas, carteles, circulares, banderolas. Torres ha afirmado ante el juez Andreu que entre 2001 y 2006 las dietas que recibía de la Caja madrileña iban destinadas a una cuenta del sindicato, una práctica de la que la Ejecutiva Confederal y el propio Cándido Méndez estaban al corriente, ha dicho. Ya hay reacciones que hemos conocido por parte de UGT. Conectamos con nuestra compañera María Durán porque tenemos las primeras palabras de UGT que dicen que si ha habido alguna ilegalidad van a devolver el dinero. ¿No es así, María? Muy buenas noches. Así es, buenas noches. El sindicato se apresuraba a lanzar un comunicado en el que decían que si se demuestra que se ha cometido alguna ilegalidad, devolverán la cantidad que el juez Andreu estime necesaria. Eso sí, recalcaban en el comunicado que todos los gastos que hizo Torres con su tarjeta opaca de Caja Madrid fueron gastos de representación. Por lo tanto, ahora queda saber qué opina Andreu de estos, por ejemplo, 30.000 euros que gastó el líder sindical en octavillas y carteles en una imprenta, para saber si realmente se ajustaron a los gastos de representación o no. Abrimos campaña electoral porque el PP prosigue con sus ataques y su acto de acoso y derribo a Ciudadanos. Si en su día fue Cospedal la que descalificó al partido por ser catalán, luego vino Floriano, quien dijo aquello de ciutatans o ciudatans, al tiempo que les calificó de anticatólicos. Hoy ha sido el turno del delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. El dirigente popular ha dicho que no quiere que en Andalucía gobierne un partido al que mandan desde Cataluña. En un argumento claramente separatista, Sanz ha dicho que tampoco le gusta que el dirigente de este partido se llame Albert. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadanos y que tiene un responsable político que se llama Albert. El propio Albert Rivera no ha tardado en contestar. Lo hacía en primer lugar vía Twitter. Decía: señor delegado del gobierno del Partido Popular en Andalucía, me da igual cómo usted se llame. Apunte, Cataluña es España. ¿O piensa el PP como Artur Mas? Me importa poco el nombre, cómo se llame, si Antonio, Alberto o Pepe. Lo que le pediría, por favor, es que no cometa el mismo error que Artur Mas y los separatistas, que Cataluña es España. Para intentar entender esta obsesión del PP con Ciudadanos, necesitamos la puntilla de José Antonio Fuster. Adelante, José Antonio. Hace un tiempo, un amigo y yo nos fijamos en la misma mujer. Y los dos, como diría Félix Rodríguez de la Fuente, nos aprestamos al cortejo como si fuéramos el macho del alcaudón.
El problema es que ya no se decidía. Es verdad que no había diferencias sustanciales entre nosotros. Los dos éramos atractivos, elegantes, universitarios, una voz seductora, una conversación fascinante y ambos habíamos leído a Chekhov. Bueno, quiero decir que los dos éramos básicamente lo mismo. Por eso y porque aquella mujer no se decidía, comenzamos una guerra sucia del uno contra el otro para conseguir llevarnos al huerto a aquella mujer. A Albert Rivera y al Partido Popular les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros, que en la superficie son muy parecidos y ambos tratan de cortejar al mismo tipo de votante. En lo económico, Ciudadanos es mega liberal que te pasas, como el PP. En lo social, Albert Rivera es progresista que te mueres de la ilusión, como el PP. Por ejemplo, a Ciudadanos lo del matrimonio homosexual le parece solo un problema semántico, como al PP. A Albert Rivera, la unidad de España, y esto es clave, le parece chachi pistachi, como al PP. Yo sí entiendo la guerra sucia del PP contra Albert Rivera. Y digo guerra sucia, porque es sucio señalar a Albert como catalán, como si un catalán fuera algo distinto de ser español. Son los nervios de que uno más guapo que tú viene a quitarte la novia, que es lo que hacía yo y ahora Albert Rivera. Muchas gracias, José Antonio. Seguimos en Cataluña porque la polémica Asociación Asamblea Nacional de Cataluña ha publicado un díptico que reparte entre los turistas que llegan a esa comunidad. Hasta aquí todo bien. Lo curioso es que en dicho folletín se traslada una historia un tanto peculiar de esa región. Se afirma en un perfecto inglés que Cataluña es la nación con una constitución más antigua del mundo, que data, fíjense, del siglo XIII. Dicen además que Artur Mas es el presidente número 129 de ese país. Es decir, han tenido el triple de presidentes que, por ejemplo, Estados Unidos. A los independentistas catalanes, descendientes directos de Cristóbal Colón, se les ha ocurrido una nueva forma de dar la bienvenida a los turistas extranjeros. ¿A la hawaiana? Pues desgraciadamente no. Con un precioso castellet, ni siquiera. Con una guía, en inglés eso sí, igual en catalán los visitantes no la entendían, en la que se da una lección magistral de historia de Cataluña. Se explica, por ejemplo, que la primera constitución catalana data del siglo XIII. Sí, han oído bien, muertos de envidia deben estar los franceses y estadounidenses, que están en pañales, democráticamente hablando, al lado de los catalanes. No extraña, por tanto, que con Artur Mas lleven 129 presidentes. Obama es el 44º y Hollande el 24º en sus respectivos países, para que se hagan una idea. Además, el documento editado por la Asamblea Nacional Catalana explica en otro párrafo literalmente que el actual gobierno ha convocado elecciones anticipadas el 27 de septiembre para decidir nuestro futuro. Así que, quién sabe, quizás cuando vuelva el próximo año seamos un nuevo y flamante país europeo. Nos queda por saber qué dirá su constitución de en torno al año 1200 de la ley electoral. En Cataluña también ha estado hoy el número 3 de Podemos. En una entrevista en la televisión pública autonómica, Juan Carlos Monedero ha dicho que la independencia de esa región a día de hoy es un sueño no real. Una solución es rompemos y cada uno, y eso es un disparate, sobre todo porque es que gestionar eso es profundamente complicado, es más fácil decirlo que luego hacerlo, ¿no? Y genera muchas rupturas en mucha gente que dice, yo quiero ser catalán, pero quiero formar parte, ¿no?, de España. Quizá el sueño, ¿no?, de empezar de nuevo puede parecer una solución adecuada, pero luego no es real, ¿no? ¿Por qué no? Porque llevamos 5 siglos de aventura en común. Palabras de Monedero esta mañana, aunque la verdadera polémica de Podemos se ha producido en Estrasburgo. El Parlamento Europeo ha votado una resolución en la que pedían condenar la violencia de Venezuela, solicitaban poner en libertad a los presos políticos del país y apelaban al cese de la persecución política a los disidentes. ¿Saben en qué sentido ha sido el voto de Podemos? Pues en sentido negativo. Han votado no en la moción de condena de las maniobras represivas del chavismo. Es la segunda vez en menos de 2 semanas en las que los 5 eurodiputados de la formación morada votan no o se ausentan del Pleno cuando se pretende condenar al chavismo. Reacciones. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha arremetido duramente contra Podemos por no condenar el régimen de Chávez en Estrasburgo. Si de verdad detrás de él hay un demócrata, como parece que alardea, ¿no?, que cada día da lecciones a los demás, pues condene de forma contundente las actuaciones de un régimen, insisto, que ha iniciado una deriva peligrosísima, que ha sido condenado por Naciones Unidas, que hoy lo va a ser por el Parlamento Europeo y que en los próximos días lo va a ser también, cuando tengamos oportunidad, por el propio Parlamento Nacional.
Mientras que Podemos no condena al chavismo en Estrasburgo, en nuestro país está de visita Mitzi Capriles. Es la esposa de Antonio Ledezma, el alcalde elegido legítimamente por los venezolanos y que está en prisión como preso político. Se ha reunido la señora Capriles, o señora Ledezma, con la secretaria general del PP, con el líder del PSOE y con el expresidente Aznar. Mañana lo va a hacer con Rajoy en la sede de Génova. En sus reuniones con líderes españoles ha explicado la situación que se vive en su país. Ha afirmado que su marido se encuentra bien, cansado, pero con la determinación intacta de devolver la democracia a su país. Además ha asegurado que el chavismo te meten preso por el mero hecho de ser un opositor. Decirle al mundo una vez más de este exabrupto legal que se está cometiendo frente a una autoridad electo por el pueblo y al que no se le ha permitido un juicio, no se le está permitiendo un juicio justo, porque absolutamente todas las acusaciones de las cuales lo acusan no se ha podido demostrar ni se podrá demostrar la veracidad de ninguna de ellas. Tiempo de reacciones, veamos qué valoraciones han hecho los líderes españoles que se han reunido con la esposa de Ledezma. Pedro Sánchez, como yo mismo, le hemos trasladado a la esposa y a la hija todo el apoyo en la situación personal que está viviendo Antonio Acevedo y nuestra preocupación por el deterioro de la calidad democrática en Venezuela y por esas detenciones de opositores venezolanos que sin duda están planteando también cuestiones también de presos políticos en Venezuela. Y yo creo que todos los que creemos en la libertad debemos preservarla y mostrar al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, en este caso en una persona muy querida, desde luego para mí, pero creo que para todos, como es el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. Nos vamos un segundo en directo hasta Miami. Ahí está el director del único periódico opositor al chavismo en Venezuela, Enrique Otero. Señor Otero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por permitirnos robarle este minutito. ¿En qué estado se encuentra el señor Ledezma? Usted que nos consta que tiene permanente contacto con él, o por lo menos ha sabido de él al cumplirse un mes de su detención. ¿Cómo está? Bueno, él está en la misma mazmorra que tienen a Leopoldo López, aislado. Estos son la nueva tendencia para poner preso a líderes políticos de oposición. Y ya el gobierno se ha quitado la careta porque ellos el régimen trataba de hacer procedimientos legales, abrir procedimientos, pero con Ledezma ya no abrieron procedimientos. Llegaron, destrozaron la oficina, se lo llevaron y después fue que apareció la fiscalía y después fue que apareció el juicio, y es un juicio que las pruebas son unas cosas relativamente ridículas, porque las pruebas es la firma de un documento que lo firmó él, Leopoldo López y María Corina Machado, pero que además lo firmaron 133.000 personas hasta el viernes de la semana pasada. Entonces tendrían que llevarse presos a 133.000 personas. Es algo como que es como una excusa para aplicar todas estas medidas represivas, y de hecho con las medidas de los americanos entonces Maduro pidió lo que llama una ley habilitante, que son poderes especiales en el tema de seguridad, en el tema penal, donde me imagino que con lo que él irá a aprobar por decreto podrán llevarse a quien quiera sin juicio, sin fiscalía, sin nada. Ya es una dictadura bananera. Efectivamente. Pues señor Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias una vez más por haber atendido la llamada de este informativo, y esperemos que un día podamos entrevistarle para hablar de noticias más positivas que lleguen de su país. Gracias y buenas noches. Hola. Gracias a ustedes. Buenas noches. Volvemos a hablar de Podemos, ya que poco a poco vamos conociendo y sabiendo algo más de sus propuestas electorales, ya sea a nivel autonómico, municipal o a nivel general. Empezamos por Andalucía. Teresa Rodríguez, la ideóloga de someter a referéndum la celebración de la Semana Santa en Sevilla, sigue su cruzada contra la Iglesia. Propone ahora arrebatar a la Iglesia bienes patrimoniales como la Catedral de Córdoba, la Giralda, y convertirlas de titularidad pública. También defiende implementar medidas de transparencia acerca de las inmatriculaciones. Una propuesta que llega días después de otra idea, la de poner los ahorros privados de los ciudadanos que están invertidos en los bancos a disposición de un banco colectivo a los que pudieran acceder todos los ciudadanos. Eso en Andalucía. En Madrid, Podemos propone acabar con el modelo económico de olimpiadas y casinos para invertir en otros sectores como educación, sanidad o dependencia. Y Monedero ha planteado la posibilidad de retirar la ficha bancaria. Es decir, ¿qué significa esto? Retirar la licencia de operar a las entidades con condenas firmes por
delitos de blanqueo y fraude fiscal. Quieren también imponer un impuesto a los bancos con el que recaudar hasta 5.000 millones de euros. Y el partido de Pablo Iglesias propone que el Estado dé una paga periódica por cada hijo a todas las familias, independientemente de la renta que tengan, es decir, tanto a las familias ricas como a los pobres. Una ayuda, además, que no sería puntual o esporádica, como era el cheque bebé de Zapatero, sino que se extiende en el tiempo. No es su única ocurrencia. Iglesias ha mostrado su intención de que el rey se presente a unas elecciones para ganar el puesto de jefe de Estado. Y también quieren poder destituir por referéndum a los cargos ya electos, señalados por presuntos graves delitos. Es decir, que según su propuesta se podría destituir, por ejemplo, a Mariano Rajoy sin celebrar elecciones. La última propuesta viene también del propio Iglesias, quien hace unos meses prometió que de ser presidente español intentaría sacar a España de la OTAN. Hoy el secretario general de la Alianza Atlántica ha contestado a Iglesias. Le recuerda que la pertenencia de nuestro país al organismo de paz y estabilidad de España, da estabilidad a España y a más naciones. Quien también ha querido contestar a Pablo Iglesias y a Podemos ha sido Vox, el presidente y su presidente Santiago Abascal, que está de campaña en las elecciones andaluzas. Ante las intenciones de Podemos, que nos acaba de explicar Beatriz Rojo, de expropiar la Giralda o la Catedral de Córdoba, aseguran que los de Pablo Iglesias lo que buscan es la islamización de España. Podemos se vuelve a sumar a una campaña contra los españoles, en esta ocasión con el intento y la propuesta de expropiar la Giralda, que se suma al intento de expropiar la mezquita Catedral de Córdoba, que se suma a su ataque a la Semana Santa. No es pasión por lo público lo que hay detrás de Podemos, ni siquiera es únicamente odio a la identidad católica de los españoles, es obediencia a sus amos de Irán. Kiko, los de Podemos, R que R, promesa tras promesa, esto no es nuevo, ¿no? No, desde luego que nuevo. El truco, de hecho, es muy viejo, pero sigue funcionando. Se trata de prometer el paraíso en la tierra y luego, antes de que te des cuenta, te encuentras haciendo cola en un supermercado para conseguir aceite o pan, o encerrado en una mazmorra por pedir libertad, como hemos visto en Venezuela. El comunismo siempre empieza y siempre acaba igual. Pero lo más curioso de estas propuestas, algunas magníficas, las que muy generosas, las que regalarán dinero y prestaciones a todos y todas, es que sin querer se les cuela algo de su ADN. En Andalucía ya han asomado su patita anticatólica, ferozmente anticlerical, amenazando desde la Semana Santa hasta la Giralda. Y pobre de nosotros, mientras que sin ninguna alternativa o buscando alguna alternativa política que, sin ser casta, tampoco sea chusma. Esta noche en el Gato al Agua emitiremos un especial informativo sobre la condena a la que ha sido sometido judicialmente Eduardo García Serrano. Como saben, la Audiencia Provincial de Madrid no ha admitido el recurso de apelación de Eduardo García Serrano y de este grupo de comunicación de Intereconomía, que le condenaba a pagar 18.000 euros de multa a Marina Geli por las palabras que vertió Eduardo García Serrano tras ver este vídeo que tienen en sus pantallas a la gestora política por aquel entonces consejera de Salud. Además, Eduardo García Serrano va a tener que hacer frente a una multa de 3.000 euros y de no abonar esta cantidad, el periodista García Serrano podría ir a la cárcel por un periodo de 4 meses y medio y tener privación de libertad durante todos estos meses. A todo ello habría que sumar a estos 21.000 euros las costas del juicio, que muy posiblemente harían que la cifra final ascendiera a los 30.000 euros. Esta noche, como les digo, a partir de las 10 de la noche, un programa especial informativo sobre todo lo que ha ocurrido en relación al juicio y a la condena de Eduardo García Serrano. Vamos a recordar ese número de cuenta en el que todos los espectadores, todos aquellos que quieran ayudar a Eduardo García Serrano a afrontar esta multa y esta indemnización a Marina Geli, la consejera de Sanidad que hizo ese vídeo, en la que pueden hacer esas donaciones. El número de cuenta es ES47 2038 1026 09 60 00 82 67 64. Pueden ahí ingresar todos los donativos que quieran para ayudar a Eduardo García Serrano. Y nosotros hemos querido hacer un experimento, hemos querido salir a las calles, acercarnos a algunos colegios y enseñarles a algunos padres ese vídeo elaborado por Marina Geli para ver qué les parecería que a sus hijos les enseñaran ese vídeo en el colegio sin ellos saberlo. No es muy adecuado, creo. Horrible, horrible, espantoso. Me parece un horror, un horror. O sea, no me lo puedo imaginar. El vídeo me parece inoportuno, bastante indecente. La acción ya no me meto porque lo hizo o no. Es necesario que los niños sepan cómo es su cuerpo y otras cosas. Pero en este sentido no, esto no me parece una cosa, no me parece educativo, eso, no me parece educativo, de educación para mí no tiene nada, vamos. No, me parece un vídeo para adultos.
Para niños no me parece adecuado realmente. De esa edad de 8 o 9 no. Me parece un poquito fuerte. Si antes no se les explica muchas cosas, porque es que ahí pueden interpretar cualquier barbaridad si no tienen ni idea, ¿sabes? Bueno, horrible. Que no. No, es que me dejas, que no me imaginaba yo que iba a ser... Tiempo ya del corruptómetro, nuestra sección de cada jueves, para dar un poco de color, no solo por el color de su corbata, sino por sus argumentos. Contamos con Ignacio Fuster Fabra, quien ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas Ignacio. noches. Ya sabes que hay que dar un poco de color a la actualidad. Efectivamente. Bueno, don Ignacio, si le parece, vamos a presentar brevemente el asunto, porque como saben, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que ha pedido que se asuman responsabilidades por la fuga del etarra Alberto Plazaola. Recordemos que el etarra ha huido de nuestro país cuando se filtró que el Tribunal Supremo había, digamos, revocado o había anulado la puesta en libertad que la Audiencia Nacional había decretado días antes y escapó. Escuchemos las palabras del ministro Jorge Fernández Díaz. Y si una persona está puesta en libertad y no está en libertad condicional y no tiene medidas de seguridad decretadas por la autoridad correspondiente, pues es evidente que no tiene. Si ejerciera sobre él una vigilancia, pues estarías incurriendo en una ilegalidad. Bueno, Ignacio, un escandalazo. Se ha fugado un etarra porque se ha filtrado desde el Tribunal Supremo que se iba a anular la puesta en libertad que había decretado la Audiencia Nacional. ¿Quién filtra este tipo de cosas? Lo primero que tenemos que tener claro es quiénes tienen acceso al procedimiento, y son las partes personadas. Al final, siempre que se intenta buscar un culpable, es aquel que tiene acceso al procedimiento. Y ya son las partes denunciantes, denunciadas. La Fiscalía también es una parte, no vamos a decir que sean ellos, pero es verdad que también hay peritos, hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, todo aquel que esté dentro del procedimiento puede conocerlo y puede existir la posibilidad de que sea aquel que lo filtre. Ignacio, ¿y cómo se filtra? Lo más importante al final es qué es lo que se filtra y hacia dónde se filtra. Son los documentos importantes dentro de un procedimiento los que hemos visto muchas veces que antes de que la resolución salga directamente por el gabinete de prensa del tribunal correspondiente, aparece en un medio de comunicación. Hemos visto autos, hemos visto providencias, hemos visto puestas en libertad que aparecen muchas veces antes en los medios que los propios letrados que los tenemos que recibir. Entonces, si aparecen los medios y supuestamente la justicia esa política, ¿con qué interés se filtra? Ya sea la Fiscalía, ya sea alguna de las partes personadas, ¿con qué interés? Vamos a entender que en los casos mediáticos, que es generalmente los que se filtran, son intereses básicamente un poco los medios de comunicación de tener la exclusiva, de poder manejar una información antes de que se conozcan el resto de medios, y luego es verdad que en según qué asuntos hay connotaciones políticas y uno prefiere muchas veces con un medio de comunicación afín derivar una opinión hacia un lado que le pueda compensar en vez de otro. ¿Se hace algo para evitar estas filtraciones? ¿Se toma algún tipo de medida preventiva para que esto no ocurra? Ya hay medidas, ya existen medidas, hay artículos que castigan la propia filtración. En casos particulares a nosotros nos ha pasado que un juez advierta ex profeso que según qué informaciones no pueden salir del juzgado, pero sí que es verdad que es un hecho un poco difícil de controlar. Y no solo la ley lo controla, sino que muchas veces hemos tenido asuntos en los que el juzgado toma nota quién comparece, cómo comparece y qué documentos ha tenido en su poder para controlar quién posee esa información. Entonces, estas medidas preventivas, una vez que ya se ha filtrado, se persigue al filtrador, queda impune. ¿Cómo se castiga en caso de que se descubra quién ha filtrado? Lo ideal sería que se persiguiera más de lo que se persigue, pero un caso muy claro ha sido el caso de la infanta. En la declaración de la infanta es verdad que hubo una filtración de unas imágenes claras que formaban parte del grueso del sumario, que se filtraron y que se ha abierto unas diligencias de investigación para averiguar quién lo ha hecho y con qué material ha sido con el que ha podido. Por ahora hay una sospecha de una abogada y un colaborador, con el juzgado número 11 de Palma lo está discutiendo. Ignacio, vamos a ver algunos ejemplos de filtraciones. Estupendo. Por ejemplo, el caso de la infanta, ¿no? Vamos a repasarlos todos, ¿no? Vamos a repasarlos todos. Empezamos, caso de la infanta, pequeño Nicolás, papeles de Bárcenas, caso el dinero Gürtel. de los Pujol, caso Gürtel, tarjetas Black. En casi todos los casos últimamente de los que hablamos y que analizamos en este corruptómetro se dan filtraciones. Las filtraciones además tienen casi siempre
una connotación muy especial, y es que son portada de periódicos. Por ejemplo, tenemos en el caso Bárcenas la portada famosa del País, la contabilidad, cómo salía, desglosada, personas, números, cantidades, anotaciones. Es una filtración obvia, eso lo tenía el juzgado, y se especula que hubo una filtración directa al País. No hace falta nombrar muy bien quién ha sido, porque todo el mundo lo sabe. Pues Ignacio Fuster Fabra, a ver si algún día nos filtra usted algo de los casos que lleva. Desde luego, prometemos no revelar la fuente. Es difícil porque el 466 pesa mucho sobre los abogados, el artículo. Clarísimo, don Ignacio. Gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Juanma, Florentino ha comparecido hoy, ha intentado responder a todas las acusaciones que hay sobre el entorno. ¿Qué ha pasado? Exactamente. Florentino Pérez ha comparecido, como os comentábamos antes, esta mañana a la 1:30 en Santiago Bernabéu, una rueda de prensa muy tensa en la que se ha dirigido a los medios para desmentir la información de Marca, que como vamos a ver justo ahora mismo en pantalla, la portada con la que amanecía esta mañana el diario Marca, en la que afirmaba que Ancelotti estaba en la cuerda floja y que después de una posible derrota en el Camp Nou sería destituido. Bueno, pues como decíamos, Florentino Pérez ha salido ante los medios y ha dicho que Ancelotti, pase lo que pase, va a continuar de momento en el Real Madrid. Vamos a escucharle. Y quiero decir, en contra de alguna información aparecida en el día de hoy, que pase lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas, Carlo Ancelotti va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid. No voy a salir todos los días desmintiendo noticias, pero también quiero que todo el mundo sepa que el club, el presidente y la junta directiva nos sentimos orgullosos de nuestro entrenador y de nuestros jugadores. Y como decíamos, ha sido una rueda de prensa muy tensa. ¿Por qué? Porque se ha dirigido Florentino Pérez ante los medios para acusar directamente con unas frases muy duras. La prensa miente. ¿Qué prensa? Vamos a escuchar al presidente del Real Madrid de nuevo. Debemos de continuar unidos, serenos y con la máxima confianza ante los retos que todavía tenemos por delante y que nos provocan la máxima ilusión. Y esta unidad debe ser nuestra fortaleza, tanto ante las críticas respetuosas y constructivas como ante otras que tienen otros objetivos. Y pido, como presidente del Real Madrid, a todos nuestros socios y aficionados que apoyen a nuestro entrenador y a nuestros jugadores y que se sientan orgullosos de ellos. Y yo hago esta llamada a todos los socios y aficionados del Real Madrid, que lo que nos ha hecho grandes es la unidad y la comunión entre los aficionados y los jugadores. Quiero decir a todos los aficionados del Madrid que estemos unidos para que no produzca ninguna perturbación entre los aficionados madridistas y los jugadores y el entrenador. Juanma, más en Punto Pelota, ¿no? Exacto, a partir de las 9. Sí, recordar que a las 10 de la noche hay un especial sobre Eduardo García Serrano en El Gato al Agua, no se lo pierdan. Gracias por su confianza. Mañana más noticias aquí a las 8 de la tarde. Adiós. Now, everybody. Hola, ¿sabíais que disminuir el consumo de agua es disminuir el consumo energético? Una de las cosas que podéis hacer para reducir el consumo de agua es poner perlizadores en los grifos. Los perlizadores los podéis encontrar en cualquier ferretería y son unos filtros que se enroscan en el grifo y nos permiten reducir hasta un 60% nuestro consumo de agua, pero con la misma sensación. Su funcionamiento es muy sencillo. El perlizador mezcla el agua con aire, reduce el caudal, pero la sensación y la presión se mantienen. Por tanto, recordar, menos caudal, más dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. La Caixa, tú eres la estrella.
Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Vamos a ver el vídeo que la primera semana de junio del año 2010 emitimos en el Gato al Agua. Tú estabas ahí en directo, viste este vídeo que van a ver ustedes a continuación. En Gaceta hay una pregunta muy sugerente. ¿Qué le dirían ustedes a la persona responsable de este vídeo si este material fuese el material didáctico y docente que se utilizase desde una comunidad autónoma para enseñar educación sexual a sus hijos? ¿Qué les dirían ustedes? Véanlo, vamos a ponerlo y luego debatimos. Venga. Un segundo, vamos a volver otra vez, Jaime, un segundito, porque vamos a poner, ya está. Cuando... Venga, empezamos ahora mismo, venga, arriba. Escucha la polémica que se ha levantado en las últimas semanas por la página web de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, en la que abiertamente y sin ningún tipo de tapujos se incita a los jóvenes y adolescentes a distintas prácticas sexuales, tales como la masturbación, la felación y el coito vaginal y anal. Pese a la denuncia social que este grupo de comunicación realizó en sus diversos medios, como La Gaceta e Intereconomía Televisión, la citada página web sigue en funcionamiento. En nuestro deber de crítica social y periodística, esta noche queremos seguir ofreciéndoles el contenido educativo que desde la Generalitat de Cataluña están vertiendo a los jóvenes de esa comunidad. En el siguiente vídeo se puede ver el crecimiento de un niño pequeño al que desde su tierna infancia no le gusta jugar con los otros niños, sino con muñecas, y por ello sus compañeros se ríen de él. En el transcurso de su desarrollo físico y afectivo se observa perfectamente cómo el joven adolescente no siente la más mínima atracción por las chicas, sino por los de su mismo sexo. A lo largo de casi 2 minutos y medio de imágenes se puede observar cómo en su afán de conocer y experimentar, este joven se besa y mantiene relaciones sexuales explícitas con otros hombres, relaciones de todo tipo. Por sí solo el vídeo es estremecedor. Más grave todavía es el hecho de que se promueve al adolescente a dejarse sodomizar por personas mayores, rayando varios tipos penales y produciendo verdadera repugnancia a cualquier persona sensata. Y todavía más a cualquier padre que pueda ver a su hijo cayendo en semejante abismo. En este otro vídeo ocurre algo similar, pero con una chica. Humillada y asediada por los hombres, fíjense en los objetos voladores que estos individuos tienen en la cabeza, decide empezar a tener relaciones sexuales de todo tipo. Tras las diferentes secuencias de posturas sexuales y tamaños de penes, la joven encuentra el supuesto amor de su vida. Estos son solo 2 de los ejemplos del contenido multimedia que podemos encontrar en esta página web. En ella podemos ver además diversos juegos para descubrir qué es la masturbación, el sexo oral, una erección, el sexo con drogas o el aborto. Es más, sobre este injusto crimen, la página web recoge supuestas dudas de chicas que se preguntan si abortar duele. La contestación desde el portal de la Consejería de la Sanidad de la Generalitat de Cataluña es la siguiente. Las chicas después de haberse hecho un aborto no se quejan de haber sufrido mucho, solo dicen que estaban muy tensas y eso les puede haber provocado más sensación de dolor. De todas maneras, se puede hacer anestesia general. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a mostrarles 2 declaraciones de Montse, una comadrona de la localidad catalana de Sabadell. Sus primeras palabras versan sobre el uso del preservativo masculino y el placer que se puede obtener con él. Su última reflexión versa sobre el condón femenino. Y si no tenim condons, ens aguantarem. Y si no tenemos condones, nos aguantaremos y nos masturbaremos, que también va muy bien. Es divertido y es muy sano. Y recordaremos ahora la frase esa tan bonita que dice: el amor es ciego, abre los ojos, utiliza el condón. El amor és cec, obre els ulls, utilitza el condó. De sabor, de sabores, chocolate, de melón, de menta, de coco, de fresa, que van muy bien para las relaciones y que después se pueden utilizar para las penetraciones. Bajo el paraguas de una página web de información sexual, la Generalitat de Cataluña adoctrina a menores en la idea de que en las experiencias sexuales, relaciones de pareja, regulación de la natalidad e incluso en el aborto, vale todo. Todo está permitido. Se presenta el cuerpo de los adolescentes como un juguete con el que se debe buscar el máximo placer. En definitiva, los poderes públicos, en sustitución de la labor
labor educadora de los padres, incitan con el dinero de todos los catalanes a mantener relaciones en las que el amor total, maduro y auténtico, el compromiso, la fidelidad y la responsabilidad humana son sustituidos por la apología de aberraciones sexuales de toda índole, promoviendo la perversión de los menores y su deterioro moral y físico. Ningún padre en Cataluña por el momento ha protestado porque su gobierno haya puesto semejante material al alcance de sus hijos. Lástima que la sensibilidad de algunos solo sirva para condenar a los que estos gravísimos hechos denuncian. Puede ser que a los responsables de estas páginas les parezca bien someter a sus hijos a este tipo de vejaciones y conductas degradantes, pero que sepan que con los nuestros nadie va a jugar y daremos nuestra libertad o nuestra vida si es necesario para evitarlo. Bueno, Eduardo, el vídeo no puede ser más claro y es la pregunta